Bien, bienvenidos, bienvenidos hermanos. Hoy estamos dando un curso abierto. Este es parte de todo el estudio que vamos a llevar a cabo durante este periodo de estudios. Hoy que estamos aperturando este estudio, lo estamos abriendo a la mayor cantidad de hermanos posible para que puedan gustar un poquito, ya que vamos a hacer la introducción del curso y lo puedan disfrutar, invitándolos a que sean también partes de este estudio. Ahí hemos puesto en las partes de las redes información de cómo usted puede estudiar y ser partícipe de estas clases de World Vision Seminary, donde se certifica a cada uno de los estudiantes que participan. Así que vamos a invitar a nuestros hermanos a ser partícipes. Queremos que se sientan libres de poder hacerlo. Muy bien, ya estamos en el aire, estamos conectados con varios hermanos, como decimos en muchas partes. Estamos aperturando el curso de introducción al Nuevo Testamento y en la siguiente hora, ética cristiana. Cada uno de estos cursos tienen un periodo de tiempo, aproximadamente 16 horas de clase de cada uno de estos cursos, y queremos pues que ustedes puedan participar. Hay mucha información en las redes del estudio y cómo pueden inscribirse. Muy bien, agradecidos al Señor por, como les digo, esta gran oportunidad y este gran privilegio de poder enseñar al pueblo de Dios. En la primera parte vamos a estar estudiando lo que es introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Hablar del Nuevo Testamento, hermanos, es adentrarse en el clímax de la revelación divina, es el clímax. Antes estábamos viviendo en la sombra antiguo testamentario. Hoy estamos en la realidad. Hoy vivimos en la realidad. Es importante que entendamos que no estamos ante una simple colección de escritos religiosos, ni ante documentos históricos aislados que narran los inicios del cristianismo. Nos encontramos más bien ante la manifestación culminante del eterno propósito de Dios. Cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos ante la manifestación culminante del eterno propósito de Dios, concebido antes de la fundación del mundo, ejecutado en la historia por medio de Cristo y aplicado eficazmente por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto al Nuevo Testamento es que este no surge como una ruptura con el Antiguo. Hay que poder comprender esto. El Nuevo Testamento no surge como una ruptura con el Antiguo, sino como su cumplimiento glorioso. Es la luz que da pleno sentido a las sombras, la sustancia que da realidad a las figuras, la voz final que interpreta todo lo que antes fue anunciado en promesa, tipo y profecía. Desde una perspectiva bíblica, afirmamos con convicción que la escritura es una unidad orgánica, un solo relato redentivo cuyo centro es Cristo. Por tanto,
acercarse al Nuevo Testamento exige no solo conocimiento intelectual, sino una disposición espiritual de reverencia, fe y dependencia de la gracia divina. En estos tiempos donde la fragmentación del conocimiento bíblico es común, la fragmentación del conocimiento bíblico. Muchos lo que transmiten es un conocimiento fragmentado, porque tienen un poquito de aquí, otro poquito de allá, han estudiado una cosa acá, otra cosa allá, y entonces sus conocimientos bíblicos son fragmentados. Vivimos en esa época. La interpretación subjetiva, la interpretación subjetiva, no una interpretación objetiva, pero más bien la interpretación subjetiva amenaza la fidelidad doctrinal. Se hace urgente volver a una comprensión integral de la palabra. Muchos leen el Nuevo Testamento como una serie de enseñanzas morales o como una fuente de inspiración espiritual desconectada de su fundamento teológico. Sin embargo, el Nuevo Testamento no fue dado para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para revelar la gloria de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Cada evangelio, cada epístola, cada visión profética contenida en sus páginas está impregnada de una coherencia divina que solo puede ser comprendida cuando se reconoce la soberanía absoluta de Dios en la historia de la redención. Nada en el Nuevo Testamento es accidental. Cada palabra, cada acontecimiento, cada enseñanza responde a un diseño eterno que tiene como fin último la exaltación de Cristo y la salvación de su pueblo. Estas enseñanzas nacen con el propósito de guiar a los estudiantes en ese recorrido sagrado. No pretende ser meramente informativo, sino formativo. No busca solo transmitir datos, sino edificar convicciones. No aspira únicamente a explicar, sino a conducir al estudiante a una contemplación más profunda de Cristo. Una contemplación más profunda de Cristo. Sí, hay mucha gente que contempla a Cristo, pero sin profundidad, sin profundidad. Mucha gente se acerca a la Biblia con fines de buscar información acerca de Dios, pero no con la finalidad de conocerlo a Él. Y este puede ser un obstáculo para que desarrollemos realmente una fe viva en Dios. Desde el inicio asumimos una postura clara: la autoridad suprema de la Escritura, la centralidad absoluta de Cristo, la soberanía de Dios en la salvación y la suficiencia del Evangelio. Estos pilares no son opcionales ni secundarios, son el fundamento sobre el cual descansa toda verdadera interpretación bíblica. El estudiante va a encontrar en estas lecciones
una introducción al Nuevo Testamento que no se limita a aspectos históricos o literarios, aunque estos son importantes y necesarios, sino que se adentra en la riqueza teológica que subyace en cada libro. Se va a procurar mostrar cómo cada autor inspirado, desde Mateo hasta Juan en el Apocalipsis, contribuye a una sola voz: la proclamación de Cristo como Señor, Salvador y Rey. Asimismo, cada lección está impregnada de una intención pastoral. No son enseñanzas únicamente para académicos o estudiantes de teología, sino para la iglesia en su conjunto: pastores, líderes, maestros y creyentes que anhelan crecer en el conocimiento de Dios. La teología, cuando es verdaderamente bíblica, no enfría el corazón, sino que lo enciende. No endurece el alma, sino que la humilla. No exalta al hombre, sino que glorifica a Cristo. En un mundo donde abundan las voces contradictorias, donde la verdad es relativizada y donde el evangelio es frecuentemente diluido o distorsionado, estas enseñanzas, estas clases se levantan como una invitación a regresar a la pureza del mensaje apostólico. No se trata de innovar, sino de redescubrir, no de adaptar el evangelio al hombre moderno, sino de someter al hombre a la verdad eterna del evangelio. El Nuevo Testamento nos presenta a un Cristo suficiente, glorioso, soberano y cercano. No es un Cristo construido por la imaginación humana, sino el Cristo revelado por Dios. Sino el Cristo revelado por Dios. El Verbo eterno que se hizo carne, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Rey que gobierna con justicia y el Señor que volverá en gloria. Por ello, estas lecciones deben ser tomadas no solo con la mente, sino con un corazón rendido. Cada lección es una invitación a contemplar, a adorar, a rendirse, porque conocer el Nuevo Testamento correctamente no es simplemente adquirir información, sino ser transformado por la verdad. Que el Señor en su infinita gracia utilice estas clases para iluminar el entendimiento, afirmar la fe, corregir el error y fortalecer el amor por Cristo. Que cada estudiante al recorrer estas lecciones pueda decir con convicción renovada: he visto la gloria del Hijo lleno de gracia y de verdad. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un periodo que los estudiosos conocen como el periodo intertestamentario. Intertestamental. Es decir, el Nuevo Testamento no comienza en un vacío histórico, ni emerge como un acontecimiento desconectado del pasado. Por el contrario, se levanta como una culminación gloriosa de un proceso redentivo que Dios, en su soberanía eterna, fue desplegando progresivamente a lo largo de la historia. Para comprender con fidelidad la riqueza del mensaje del Nuevo Testamento, es imprescindible volver a la mirada hacia el periodo intertestamentario. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años que son considerados un periodo de oscuridad, pero un periodo en el que se dieron situaciones, circunstancias que hicieron propicio y que prepararon la venida del Mesías. Esto es fundamental para poder comprender con fidelidad la riqueza del mensaje del Nuevo Testamento. Es imprescindible volver a la mirada hacia el periodo intertestamental.
Ese tiempo aparentemente silencioso, pero profundamente activo en los propósitos divinos. Tras las últimas palabras proféticas registradas en el libro de Malaquías, se abre un intervalo de aproximadamente 400 años, en los cuales no se levantó profeta reconocido en Israel. Este periodo ha sido llamado comúnmente los años de silencio, 400. Sin embargo, desde una perspectiva teológica bíblica, debemos afirmar con claridad que no se trata de un silencio de inactividad divina, sino de un silencio de revelación directa. Dios no habló mediante nuevos profetas, pero siguió obrando con precisión soberana en el escenario de la historia, preparando el mundo para la venida de su Hijo. Este tiempo, estos 400 años, constituye una antesala providencial. Cada transformación política, cultural y religiosa que tuvo lugar durante esos siglos, importante, durante esos siglos. O sea, hubo este periodo, como les digo, este periodo de silencio, aparentemente silencio, pero hay que entender que durante este periodo sucedieron situaciones, circunstancias que hicieron propicia la venida de nuestro Señor, ¿no? Sucedieron situaciones eh, que en realidad fueron piezas cuidadosamente colocadas en el tablero del plan redentor. La historia no avanza al azar, avanza bajo el gobierno absoluto de Dios. Déjeme repetir eso. La historia no avanza al azar, avanza bajo el gobierno absoluto de Dios. En el ámbito político, el dominio de grandes imperios, persas, griegos y romanos, fue estableciendo condiciones que facilitarían la expansión futura del Evangelio. La conquista de Alejandro Magno no solo extendió territorios, sino que unificó culturalmente amplias regiones bajo la lengua griega. Este fenómeno, conocido como la helenización, como la helenización, permitió que siglos después el mensaje del Evangelio pudiera ser proclamado y comprendido en una lengua común, trascendiendo barreras geográficas y culturales. Posteriormente, el Imperio Romano consolidó una estructura política caracterizada por la relativa estabilidad, la construcción de caminos y la seguridad en las rutas comerciales. Este contexto no fue accidental, fue el escenario perfecto para que los apóstoles llevaran el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido. Lo que a simple vista pareciera el avance de poderes humanos, era en realidad la mano invisible de Dios preparando la proclamación de Cristo. Nada estaba sucediendo al azar. Todo estaba preparado por Dios de una manera precisa, magistral. En el ámbito religioso, el pueblo judío experimentó transformaciones significativas. La ausencia del templo durante ciertos periodos, las persecuciones y las influencias externas llevaron al desarrollo de instituciones como las sinagogas. Estas se convirtieron en centros de enseñanza, lectura de la ley y formación espiritual.
Importante, cuando Cristo y los apóstoles iniciaron su ministerio, encontraron en las sinagogas un espacio estratégico para la proclamación del reino. Asimismo, surgieron diversos grupos dentro del judaísmo, como fariseos, saduceos y esenios, cada uno con su propia interpretación de la ley y su expectativa del Mesías. Aunque muchas de esas corrientes se desviaron hacia el legalismo, el racionalismo o el aislamiento, su existencia revela una tensión espiritual profunda, el anhelo de redención, la espera de la intervención divina, la expectativa de un libertador. Este anhelo no era casual, era el eco de las promesas antiguas que aún resonaban en la conciencia de Dios. Había hablado, y aunque ahora no se levantaban nuevos profetas, su palabra permanecía viva, generando una esperanza que no podía ser extinguida. Desde la perspectiva del plan redentivo, hermanos, el periodo intertestamentario fue una etapa de preparación intensiva. No fue un tiempo vacío, sino un tiempo de alineación histórica, cultural y espiritual. Todo convergía hacia un momento específico, la encarnación del Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo expresa con precisión teológica cuando afirma que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice en Gálatas 4:4. Esta declaración no es meramente cronológica, es profundamente teológica. El cumplimiento del tiempo implica que cada elemento necesario para la manifestación de Cristo estaba en su lugar. Nada faltaba, nada sobraba. La historia había sido guiada hacia ese punto exacto. Así, el Nuevo Testamento irrumpe no como una continuación cualquiera, sino como la revelación definitiva. El silencio profético es roto no por un nuevo mensajero humano, sino por el mismo verbo encarnado. Dios ya no habla solo por medio de profetas, ahora habla en su Hijo. La llegada de Cristo transforma radicalmente el escenario. Las promesas se convierten en realidad. Las sombras dan paso a la sustancia. La expectativa se convierte en cumplimiento. El reino de Dios irrumpe en la historia, no con poder político, sino con autoridad divina. No mediante la fuerza de las armas, sino mediante la gracia que redime. Desde una perspectiva bíblica, ese momento no es simplemente un evento histórico, sino el eje central de toda la revelación. Cristo no es un personaje dentro de la historia, es el Señor de la historia. Todo lo anterior apunta hacia Él y todo lo posterior se explica en función de Él. Por tanto, estudiar el Nuevo Testamento implica reconocer que no estamos ante un libro más, sino ante la manifestación plena del propósito eterno de Dios. Cada evangelio, cada epístola, cada misión apocalíptica encuentra su sentido en la persona y obra de Cristo. Esta introducción, entonces, no busca únicamente ofrecer un marco histórico, sino establecer una convicción teológica fundamental. Dios gobierna la historia con un propósito redentor.
Y ese propósito alcanza su clímax en Jesucristo. El periodo intertestamentario nos enseña que aun cuando Dios parece guardar silencio, Él sigue obrando. Él sigue obrando. Y el Nuevo Testamento nos revela que cuando Dios habla, finalmente lo hace de la manera más gloriosa posible, revelándose a sí mismo en la persona de su Hijo. Que podamos comprender y que esta comprensión transforme nuestra manera de acercarnos, de estudiar y de vivir la palabra. Porque entender el contexto del Nuevo Testamento no es un ejercicio académico meramente, sino una invitación a contemplar la fidelidad de Dios y la precisión de su plan y la gloria incomparable de Cristo. Ahora, miremos la naturaleza divina del Nuevo Testamento. La palabra de Dios revelada, inspirada y suficiente. Porque el Nuevo Testamento tiene una naturaleza divina. La Escritura es una revelación divina, no es un producto humano. El Nuevo Testamento no es el resultado de la reflexión religiosa de hombres acerca de Dios, sino la revelación de Dios al hombre. Esta afirmación, que constituye el fundamento de toda teología bíblica, debe ser entendida con absoluta claridad. La Biblia no contiene simplemente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. En un mundo donde las ideas humanas buscan constantemente elevarse al nivel de lo divino, la Escritura desciende con autoridad desde lo alto. No nace en la tierra, proviene del cielo. No se origina en la especie humana, se fundamenta en la iniciativa soberana de Dios que decide darse a conocer. El Nuevo Testamento en particular representa la forma culminante de esta revelación. En él no solo se comunica información acerca de Dios, sino que se revela plenamente la persona de Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Por tanto, la Escritura no solo es revelación verbal, sino también revelación personal en Cristo. El creyente no se acerca al Nuevo Testamento para opinar sobre él, sino para someterse a él. La Escritura no es objeto de juicio humano, sino el estándar que juzga al hombre. La doctrina de la inspiración es fundamental. Dios habló por medio de los hombres. La doctrina de la inspiración es central para comprender la naturaleza divina del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo declara con contundencia: toda la escritura es inspirada por Dios. Así dice en 2 de Timoteo 3:16. La expresión griega utilizada aquí implica que la escritura fue exhalada por Dios. Esto significa que Dios es el autor final, el autor último. Los escritores humanos son instrumentos reales. El resultado es un texto plenamente divino y plenamente humano. Desde la perspectiva bíblica, podemos afirmar la inspiración plenaria y verbal. Plenaria porque toda la escritura, sin excepción, es inspirada. Y verbal porque incluso las palabras específicas han sido guiadas por Dios. Sin embargo, esta inspiración no anuló la personalidad, el estilo o el contexto de los autores humanos. Lucas escribe con precisión histórica.
Pablo con profundidad teológica, Juan con contemplación espiritual, pero en todos ellos es Dios quien habla con autoridad infalible. Cuando leemos el Nuevo Testamento, no estamos leyendo meramente a Mateo, Pablo o Juan, estamos escuchando a Dios mismo. La autoridad de las Escrituras es absoluta. Si el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, entonces su autoridad no es derivada ni relativa, es absoluta. La autoridad de la Escritura no depende de la aprobación de la Iglesia, la validación académica, la aceptación cultural. Su autoridad descansa en su origen divino. Dios no necesita ser aprobado para ser verdadero. En la tradición bíblica se ha sostenido que la Escritura es autenticada por sí misma. A esto se le conoce como autopistía. Autopistía. Es decir, la palabra de Dios lleva en sí misma la evidencia de su verdad. Y el Espíritu Santo confirma esa verdad en el corazón del creyente. El creyente no negocia con la Escritura, se rinde ante ella. Donde la palabra habla, la conciencia debe callar. La iluminación del Espíritu es veraz en la Escritura. Aunque la Escritura es clara en su mensaje central, el entendimiento humano está afectado por el pecado. Por ello, no basta con tener el texto. Es necesario que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento. La iluminación no añade nueva revelación, sino que permite comprender correctamente la revelación ya dada. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura es quien convence de pecado, revela la verdad de Cristo, abre el entendimiento del creyente. Sin la obra del Espíritu, la Escritura puede ser leída, pero no comprendida espiritualmente. La lectura bíblica debe ir acompañada de oración. No basta estudiar, es necesario depender de Dios. Debemos entender que la Biblia es inerrante e infalible. La escritura es inerrante e infalible. La naturaleza divina del Nuevo Testamento implica necesariamente su perfección. No se equivoca y por tanto su palabra no contiene error. Inerrancia significa que la escritura no tiene error en lo que afirma. Infalibilidad significa que la escritura no puede fallar en su propósito. Esto no significa que ignoremos los géneros literarios, el contexto histórico o las figuras retóricas. Significa que correctamente interpretada, la escritura es completamente verdadera. En una época donde la verdad es relativizada, esta doctrina de la inerrancia y la infalibilidad se vuelve esencial. La iglesia no se sostiene sobre opiniones, sino sobre la verdad inmutable de Dios. Podemos confiar plenamente en la Escritura para guiar nuestra vida, nuestra doctrina y nuestra esperanza. Es fundamental que nosotros declaremos, y así lo creamos, lo debemos creer, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Hay muchos predicadores populares, conocidos y reconocidos, que tienen la creencia de que la Biblia solamente contiene la palabra. Y algunos de ellos lo declaran desde el púlpito. Hay que prestar atención, porque esa creencia es inadecuada y es equivocada. Equivocada. La Biblia es la palabra de Dios, no solo la contiene. Eso significa que podemos confiar plenamente en la Escritura. Podemos confiar plenamente en la Escritura.
para que pueda guiar nuestra vida, nuestra doctrina y nuestra esperanza. Otra cosa importante en relación a la Escritura, y es fundamental que así lo creamos, que es su suficiencia. Su suficiencia. El Nuevo Testamento no solo es verdadero, es suficiente. La doctrina de la suficiencia enseña que la Escritura contiene todo lo necesario para conocer a Dios, para comprender la salvación, para que podamos vivir vidas piadosas. No necesitamos revelaciones adicionales, experiencias místicas superiores, ni tradiciones humanas que complementen la palabra. Esto no niega el valor de la enseñanza, la predicación o la teología, pero afirma que todo debe estar subordinado a la Escritura. La iglesia no debe buscar nuevas voces, sino volver continuamente a la voz de Dios ya revelada, es decir, a las Escrituras. Otra cosa fundamental con relación a la Escritura es que Cristo es el contenido y centro de la Escritura. Cristo es el contenido y centro de la Escritura. La naturaleza divina del Nuevo Testamento no se limita a su origen, sino que se manifiesta en su contenido, Cristo mismo. Toda la Escritura apunta hacia Él, lo revela a Él, lo exalta a Él. En los evangelios, Cristo es revelado. En Hechos, Cristo es proclamado. En las epístolas, Cristo es explicado. En Apocalipsis, Cristo es glorificado. Entonces, el Nuevo Testamento no es simplemente un libro acerca de doctrinas, sino acerca de una persona. Leer la Escritura sin ver a Cristo es perder su propósito principal. Esto significa que hay grandes implicaciones para la vida del creyente. Comprender la naturaleza divina del Nuevo Testamento transforma radicalmente nuestra relación con la Biblia. El creyente debe leerla con reverencia, debe estudiarla con diligencia, debe creerla con convicción y debe obedecerla con gozo. La Escritura no fue dada para ser admirada a distancia, sino para ser vivida en la cotidianidad, en lo cotidiano. El Nuevo Testamento es la voz de Dios en medio de su pueblo. No es un eco pasado, sino una palabra presente que sigue transformando vidas. En un mundo lleno de incertidumbre, la Escritura permanece firme. En medio del error, brilla con verdad. En tiempos de confusión, ofrece claridad. Y en la debilidad humana, revela la suficiencia de Cristo. Que cada estudiante, al abrir el Nuevo Testamento, lo haga con la convicción de que está escuchando al Dios vivo. Y que esa voz no solo informe su mente, sino que transforme su corazón y dirija su vida. Otra cosa importante es el contexto histórico del mundo del Nuevo Testamento, porque la providencia divina preparó el escenario para la venida de Cristo. El contexto histórico del mundo del Nuevo Testamento es fundamental. La historia como escenario de la soberanía de Dios. Para comprender correctamente el Nuevo Testamento, no basta con conocer su contenido.
es necesario entender el contexto en el cual fue revelado. La historia no es un telón de fondo accidental, sino el escenario cuidadosamente diseñado por Dios para manifestar su gloria. Desde una perspectiva bíblica, afirmamos que Dios no solo gobierna la salvación, sino también la historia. Cada imperio, cada lengua, cada transformación cultural responde a un propósito eterno. Nada ocurre al margen de su propia voluntad soberana. El mundo en el que Cristo vino no fue improvisado, fue preparado. El apóstol Pablo lo expresa con precisión teológica cuando declara que Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, como dice en Gálatas 4:4. Esto implica que la historia había alcanzado un punto de madurez providencial. Las condiciones necesarias estaban alineadas para la manifestación del Redentor. El creyente puede descansar en esta verdad. El mismo Dios que preparó la historia para la venida de Cristo está gobernando hoy cada circunstancia de nuestra vida. Nada está sucediendo al azar. Nada está pasando por casualidad. Todo tiene una causa divina. El dominio de los imperios fue instrumento en las manos de Dios. Durante el periodo intertestamentario y el inicio del Nuevo Testamento, el mundo estuvo marcado por el dominio de grandes imperios. Lo que a simple vista parece una sucesión de poderes humanos, en realidad revela la ejecución del plan divino. El imperio persa permitió el regreso del pueblo judío del exilio y la reconstrucción del templo. Estableció una relativa estabilidad que preservó la identidad del pueblo de Dios. El imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, se produjo la expansión de la cultura helenística. Su mayor legado no fue solo territorial, sino lingüístico, la difusión del griego como lengua común. Esto permitió que siglos después el Nuevo Testamento fuera escrito en griego, koiné, accesible a amplias regiones del mundo. El Imperio Romano también cumplió su propósito dentro del plan de Dios. En tiempos de Cristo, el mundo estaba bajo el dominio de Roma. Este imperio aportó elementos cruciales: una paz relativa, una red de caminos y un orden político. Estas condiciones facilitaron la rápida expansión del Evangelio. Dios usa incluso estructuras seculares y poderes humanos para cumplir su propósito. Nada escapa a su control. Déjenme repetir eso. Dios usa incluso estructuras seculares y poderes humanos para cumplir su propósito. Nada escapa a su control. Por eso, esta unidad lingüística de la que hemos hablado fue un instrumento para el Evangelio. Uno de los aspectos más sorprendentes de la providencia divina es la unificación lingüística del mundo mediterráneo. El griego koiné se convirtió en la lengua común de comercio, cultura y comunicación. No era un lenguaje académico exclusivo, sino el idioma cotidiano del pueblo. Esto tuvo implicaciones profundas. El Evangelio pudo ser predicado sin necesidad
de traducciones inmediatas. Las cartas apostólicas circularon ampliamente. La enseñanza de Cristo fue preservada en un idioma accesible. No fue casual que el Nuevo Testamento no se escribiera en hebreo, sino en griego. Dios estaba pensando en la expansión universal del mensaje. El Evangelio no está limitado culturalmente, es un mensaje para todas las naciones. Otro aspecto importante de la parte histórica es el contexto religioso del judaísmo del Segundo Templo. El mundo religioso del Nuevo Testamento estaba marcado por una profunda diversidad dentro del judaísmo. Durante este periodo intertestamentario surgieron distintos grupos que reflejaban diferentes interpretaciones de la ley y distintas expectativas del Mesías. Los fariseos enfatizaban la tradición oral y la estricta observancia de la ley, aunque buscaban fidelidad, cayeron en el legalismo. Los saduceos eran más racionalistas y estaban vinculados al poder político. Negaban doctrinas como la resurrección. Los esenios vivían en comunidades apartadas, buscando pureza espiritual mediante el aislamiento. Los celotes promovían la resistencia política contra Roma, esperando un Mesías libertador político. Estos grupos reflejan una realidad espiritual. El pueblo esperaba al Mesías, pero no comprendía plenamente su naturaleza. Es posible tener celo religioso y aún así no comprender el corazón del Evangelio. Voy a repetir eso. Es posible tener celo religioso y aún así no comprender el corazón del Evangelio. La expectativa mesiánica era el clamor de la nación. A pesar de la diversidad y las desviaciones, había un elemento común en el pueblo judío, la expectativa del Mesías. Las promesas del Antiguo Testamento seguían vivas. Ellos esperaban un rey descendiente de David, un libertador, un restaurador del reino. Sin embargo, muchos esperaban un Mesías político, no un salvador espiritual. Cuando Cristo vino, no cumplió las expectativas humanas, sino el plan divino. Debemos someternos a la revelación de Dios, no moldear a Dios según nuestras expectativas. Lo que sirvió como plataforma para la proclamación del Evangelio fueron las sinagogas. Durante este periodo, la sinagoga se convirtió en una institución clave. Más allá del templo en Jerusalén, las sinagogas funcionaban como centros de enseñanza, lugares de lectura de la escritura, espacios de formación espiritual. Cuando Jesús y los apóstoles comenzaron su ministerio, encontraron en las sinagogas un punto estratégico para enseñar. El apóstol Pablo, por ejemplo, comenzaba su predicación en cada ciudad precisamente en estos lugares. Dios utiliza estructuras existentes para expandir su reino. Repito, Dios utiliza estructuras existentes para expandir su reino. Ahora, las condiciones sociales y culturales también fueron propicias. El mundo del Nuevo Testamento también estaba marcado por desigualdad social, influencia filosófica griega, religiones paganas, idolatría generalizada. En medio de este contexto, el Evangelio irrumpió como una luz en medio de la oscuridad. No fue predicado en un mundo favorable, sino en un ambiente hostil.
El Evangelio no depende de condiciones ideales para avanzar. Repito, el Evangelio no depende de condiciones ideales para avanzar. La providencia divina está detrás del cumplimiento del tiempo. La providencia divina está detrás del cumplimiento del tiempo. Todo lo anterior converge en una verdad central. Dios preparó el mundo para la venida de Cristo. Unidad política, Roma. Unidad lingüística, los griegos. La preparación religiosa, el judaísmo. Y la infraestructura, los caminos romanos. Nada fue casual. El nacimiento de Cristo no ocurrió en cualquier momento, sino en el momento perfecto. Dios nunca llega tarde, tampoco se adelanta. Su tiempo es perfecto. El contexto histórico del Nuevo Testamento no es un simple dato académico, es una revelación de la fidelidad de Dios. El mismo Dios que movió imperios, preparó culturas y alineó la historia para enviar a su Hijo, sigue gobernando hoy. Esto nos da una certeza profunda. Nuestra vida no está al azar. Nuestra historia no es caótica. Nuestro presente está bajo la providencia divina. Así como Dios preparó el mundo para la primera venida de Cristo, también está preparando todo para su retorno glorioso. Por tanto, el creyente vive con confianza, sabiendo que la historia tiene un propósito y ese propósito tiene un nombre, Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En la próxima clase vamos a adentrarnos en el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. Ahí vamos a continuar para hablar de la consumación de las promesas eternas en la persona y obra del Hijo. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, es decir, el próximo martes. Ahí continuaremos con esta lección. Vamos a proceder a terminar con esta clase, a dejar de emitir la grabación y más bien prepararnos para la siguiente clase que es la clase de ética cristiana. Vamos a hablar de la ética cristiana no como la causa de nuestra salvación o santificación, sino como el efecto de ella. Pero esto lo haremos en la siguiente clase. Permítanme detener la transmisión allá en el Facebook y luego regresaremos para empezar otra grabación con este curso, con este nuevo curso.